Y ese mundo en paz, más allá de las dificultades que dibuja John Lennon, pues es propicio para lo que vamos a conversar en nuestro foro de hoy, el perdón. Pero el perdón a uno mismo. Una cosa es perdonar a los demás, perdonar al que me hizo daño, perdonar al que me agredió, al que me faltó, al que me falló. Pero ¿y si fui yo mismo el que me fallé? ¿Qué hago? ¿Cómo me puedo perdonar? Vamos a contar con una persona muy, muy querida y apreciada acá en el programa y por todos ustedes, la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, la autora de ese bestseller El inesperado regalo del trauma. Edith está aquí en Miami. Edith, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, hola, mi querido César. Gracias a ti. Feliz de conectarme contigo y con todos ustedes. Y tenemos otro psicólogo, doctor en psicología, toda una autoridad académica en esto, porque es hasta el director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello allá en Caracas, Dani Socorro. Pero el doctor Socorro tiene otro elemento que le va a dar una importancia muy particular a esta conversación. El doctor Socorro es sacerdote jesuita, con lo cual pues podemos entrar también en otro flanco. Dani, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, César Miguel. De verdad que es un gustazo compartir contigo y con Edith, a quienes admiro y aprecio mucho. Muchas gracias. A ver, ¿qué hace falta para que uno se pueda perdonar a sí mismo? Voy a comenzar con Edith. Ay, César, mira, la palabra perdón y el hecho de perdonar es como que sea parte de la sanación psicológica y emocional es muy importante. Lo que pasa es que la gente a veces tira esas palabras así como sin realmente tener el significado de lo que es perdonar. Muchas veces están esperando el perdón de otra persona, muchas veces están esperando, aquí con el permiso de Dani, el perdón de Dios, sin haber hecho el proceso de introspección y de entendimiento de lo que ha pasado. Entonces, número uno, antes que nada, es entender qué fue lo que pasó. Porque ir a perdonar al otro o perdonarte a ti mismo sin realmente tomarte el tiempo de decir, a ver, ¿qué fue lo que hice? ¿O qué fue lo que pasó que le hice daño a otra persona? ¿Dónde es que realmente está el comportamiento, la intención, la palabra o la decisión que hice, que tomé, que fue lo que dañó o que fue lo que hirió una relación importante para mí? Ese paso es fundamental, porque si no hay un entendimiento, no podemos llegar entonces a la reparación, no podemos llegar a la no repetición de lo que hay que hacer. Entonces muchas veces decir, bueno, perdón, o me perdono a mí mismo, o ya sé que no lo vuelvo a hacer. Ajá, pero ¿qué? Te detuviste a pensar qué es lo que no vas a volver a hacer, qué fue lo que te llevó a hacer lo que hiciste, cómo vas a modificar tu comportamiento y tu manera de pensar, tus creencias, tus valores, para que eso no vuelva a suceder. Y todo ese proceso, que es un proceso difícil pero importante, es donde viene el proceso de sanación y de crecimiento. En inglés, perdón se dice sorry, ¿verdad? Pero sorry es lo lamento prácticamente, pero no hay perdón. Entonces hay una famosa canción de Elton John que dice sorry seems to be the hardest word. Es decir, decir lo siento, pero pedir perdón es lo más difícil. En algunos casos, porque otros lo dicen automáticamente, como quienes estaban masticando chicle, ¿no? Sin internalizar nada, ¿no? Sí, pero en inglés ya va, solo para decirte, sorry es una de las palabras y sí, se dice muy fácilmente como quien está masticando chicle, pero forgive me es una palabra que es un poco más profunda y es un poco más como con un sentido, una emoción ahí más profunda. Absolutamente infrecuente, esa no suena. Dani, nos gustaría mucho conocer tu opinión al respecto, por favor. Mira, dado que has dicho que soy sacerdote y algo que, bueno, que está muy, muy entre la gente, yo creo que el tema del perdón con uno mismo, yo lo voy a utilizar con dos figuras que son claves y que están mucho entre la gente. Ese perdón a sí mismo de Pedro, ¿sí? El que negó a Jesús. Y el perdón, eso, de Judas, ¿sí? El que lo traicionó. Son dos formas muy distintas, como muy bien también lo ha dicho Edith, ¿no? El tema de, bueno, al final se miraron a sí mismos, pero ¿cómo miraron? Que aquí es donde yo agregaría otra cosa, ¿no? El Pedro, cuando negó a Jesús,
¿sí? Hubo un momento donde Jesús salió y Jesús cruzó una mirada con él, es decir, miró a la otra persona, ¿sí? Fue capaz de ver y y dice, hice daño, ¿sí? De verdad, dándome cuenta, sí, hice daño. La diferencia de Judas es eso, no miró a Jesús, sino que se estaba mirando a sí mismo, a su propio espejo, diciendo, oh, quedé mal. Entonces, al final es una perspectiva como mucho más narcisista y por eso el desenlace nos lleva de manera muy distinta. Uno fue capaz de reencontrarse, el otro fue que llevarse a quitarse la vida, ¿no? Autolesionarse, porque Mm, bueno, no permitía al final el perdonarse a sí mismo. Al final no terminó perdonándose. ¿Por qué? Porque bueno, porque diciendo, la embarré, no, no, de verdad que esto no ayudó, pero para nada. claro, atención. El doctor Socorro es un sacerdote católico y la doctora Shiro es judía. Entonces yo no quiero entrar en terrenos teológicos en el problema del perdón, porque además, cuando yo hice la acotación en el caso del doctor Socorro, del padre Socorro, es porque el catolicismo, el cristianismo, se basa en el perdón, ¿no? Uno de los dogmas de fe es el perdón de los pecados. Pero volvamos un momento con Edith Shiro en el caso de por qué qué es lo que yo debo perdonar. ¿Qué fue lo que pasó que debo perdonar? Sobre todo en mi caso, porque, por ejemplo, lo hemos visto mucho con las personalidades narcisistas en boga, que no son culpables de nada, sino siempre los demás. Los demás son los que tuvieron la culpa siempre. Cuando hablo de perdón, qué es lo que debo perdonar, Edith? Gracias, César, por esa pregunta. Mira, muchas veces lo que estamos hablando es una responsabilidad, es tomar responsabilidad de nuestros actos. Y eso es algo difícil de hacer. Y quiero también pasar una línea muy delicada de asumir responsabilidades que no son nuestras a veces, dependiendo Mm, de las experiencias que hemos tenido, o culpar al otro de cosas que sí nos pertenecen si son nuestra responsabilidad. Por ejemplo, desafortunadamente tengo un paciente que fue abusado sexualmente por su abuelo de chiquito. Y él Dios. tiene ahorita 25 años. En ese momento, él está diciendo, yo soy culpable de lo que me pasó. Porque él a los 5 años no tuvo la capacidad de entender que él no era responsable de eso y ha vivido la vida entera con una culpabilidad. Entonces, el trabajo de entender que no es su culpa, que sí tiene que perdonar al otro tal vez en algún nivel, en alguna dimensión de algo que le hicieron, pero que se tiene que perdonar al mismo de haber tomado responsabilidades y culpas que no son de él. Eso es un caso extremo de una manera de verlo. Por el otro lado es una persona que sabe, que ha reconocido que intencionalmente o sin intención, que es lo que realmente sucede frecuentemente, cuando no tenemos malas intenciones, pero hacemos daño al otro por nuestras propias heridas, por nuestros propios traumas, por nuestras propias cuentos y creencias que nos montamos en la cabeza y decimos, ay, es que el otro me está haciendo esto, me rechazó, me dejó, no me habla, no me dice, no llenó mis expectativas, entonces le voy a responder o voy a hablar de otra, yo también le voy a rechazar, yo también le voy a hacer daño, yo también le voy a insultar. Y muchas veces sin la intención de hacer daño, pero realmente terminas haciendo daño con otra persona. Asumir esa responsabilidad desde el lugar de entender que tú vienes de un espacio de dolor y que esa compasión que tienes con el otro te la puedes dar a ti mismo también. O sea, que sé compasivo con el otro, que el otro está pasándola mal, pero sé compasivo contigo mismo, de que no eres, que somos seres humanos, que no somos perfectos y que sí, por cosas que nos pasan en la vida, por experiencias de vida, por miedos, por inseguridades, por creencias, a veces hacemos daño y entender eso desde nuestro lado también. ¿Para qué? Para sanarlo, para cambiarlo, para transformarlo, porque si nos quedamos solamente con esa información sin hacer nada, nos quedamos en un lugar de culpabilidad que realmente no sirve para nada. Eso no nos avanza en la vida. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir Edith? Dani, por favor. Ahí hay un tema que es clave, que lo ha dicho Edith, es el tema del cómo manejamos la culpa, ¿sí? Que la culpa te ancla con el pasado.
Sí, entonces el cómo tú manejas la culpa, ahí está. Gente que, bueno, que se queda paralizada con la culpa y no hay Ujú, forma, incluso ni se perdona a sí mismo ni se perdona a los otros. Como tenemos en el otro extremo, la gente que no siente absolutamente culpa, que es psicopático, ¿no? Bueno, ujú. ¿cómo nos manejamos en ese proceso? Y bueno, y si algo que es sano, así como está el miedo, eso, el miedo es bueno, porque bueno, te impulsa, ¿sí? La culpa, es buena en el sentido de que te lleva a reconocer, te lleva a ver los elementos y en función diciendo, bueno, está esto, bueno, ¿cómo yo sigo para adelante? Entonces, bueno, la culpa cuando te impulsa hacia adelante, hacia el futuro, a poder resolver, a crecer incluso personalmente, ayuda muchísimo. El tema es cuando te quedas anclado allí y que no hay forma. Y es donde uno ve la gente bueno, que es súper escrupulosa, como muy metida en su mundo y que al final vive como mucho resentimiento. En el caso del catolicismo, la culpa se maneja de una manera, digamos, medular, ¿no? Parte de la liturgia, el feligrés tiene que darse golpes en el pecho y decir por mi culpa, por mi grandísima culpa, además, que le pone un valor muy grande, pero siempre va a ser perdonado, es la idea. Ahora, eso que es como ese tipo de enseñanza en el fuero personal de la persona, sea católica o no, sea cristiana o no, no. Por eso decía que no quería hablar de temas religiosos. ¿Cómo se maneja, Dani? Sí, mira, ahí el tema, por eso el tema de las dos imágenes, y por supuesto, ahí Sí, la mente que la quiero, la admiro, y bueno, que al final más bien son elementos más simbólicos que ayudan mucho a nivel cultural, ¿no? claro, claro. El tema uno de los grandes peligros que tenemos de muchas religiones es centrarnos en el pecado y estar mirando el pecado, que al final entonces eso te lleva a culpa y más culpa y más culpa. El tema no es mirar el pecado, el tema es mirar a la persona o mirarme a mí mismo. ¿Sí? Y eso es un punto que es súper clave. Cuando estamos metidos solamente en la culpa por mi culpa, que al final no puedo salir ahí, que eso me paraliza, yo siempre utilizo la figura que estamos ante un espejo mirándome a mí mismo. Cuando soy capaz de mirar al otro o de hacer la introspección, es decir, de mirarme a mí mismo, eso cambia. Y eso entonces, el sentido de reconocer la culpa tiene sentido, pero como un puente. Pero al final no es tema de centrarnos en la culpa, es centrarnos en el encuentro con el otro y conmigo mismo. Y supone aceptar al otro, enriquecer al otro y enriquecerme a mí mismo. Porque hay dos criterios que son clave en toda psicología sana, en toda salud mental. Uno, el tema de la individualidad, no individualismo, sino individualidad, es decir, que yo crezca como persona, que yo sea capaz de ver mis fortalezas, mis debilidades y cómo yo puedo avanzar. Y el otro elemento clave es el tema de la alteridad, reconocer al otro. Claro. Bueno, en este proceso de perdón es que cuando me perdono a mí mismo porque he hecho daño a otra persona, es que yo crezco y crece el otro. Igualmente cuando es hacia mí mismo, ¿no? Entonces, por Sí. eso, siempre el centro es la persona, no es el hecho, que ahí es donde a veces nos entrampamos. Me encanta. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, así que hay que llegar a alguna conclusión y te voy a dejar la palabra de cierre, Edith. Me quedé muy impactado por el caso del paciente que referiste y siento que el oficio de ustedes dos es apasionante porque poder ayudar a sanar a una persona con ese tipo de trauma como el de tu paciente, pues puede rayar en lo milagroso, ¿no? Porque es algo muy doloroso. Pero te dejo la palabra conclusiva, por favor, Edith. Sí, sí, sí. Yo siento que en mi oficina suceden milagros todos los días, es así. Y estoy infinitamente agradecida por el privilegio de poder hacer lo que hago. Mira, eso de que dice Dani, que también quiero y admiro mucho, creo que lo podemos entender muy bien, que es el perdón a uno mismo, el perdón al otro y el perdón, ¿sabes? Como a un ser espiritual o más universal. Y ese proceso creo que es importantísimo porque lo que nos lleva a la final es a regresar al amor. En el judaísmo hay una palabra que se llama teshuvah, que es como el equivalente de lo que sería perdón. Y teshuvah que tiene 4 pasos o 6 pasos que tienes que hacer para perdonarte a ti mismo, o para perdonar al otro, o para pedir el perdón de Dios. Pero es regresar. Teshuvah significa regresar. Y es regresar al amor, como al amor universal, regresar a tu esencia, regresar a eso que somos más puros y más como compasivos para poder realmente entonces empezar otra vez y tener otra oportunidad. Yo creo que los seres humanos tenemos que saber eso
Y este tema del perdón, César, siempre tú sabes que yo lo pongo a nivel cultural y a nivel colectivo también. No nos olvidemos que el perdón colectivo y el perdón cultural, el perdón de grupos, de países, también es importante y necesario. Cuando un líder religioso, político, social hace daño, ¿verdad? Cuando hay opresión de masas, cuando hay discriminación, cuando hay racismo, ese perdón es fundamental para que esa cultura, ese grupo de humanos pueda salir adelante. Entonces, es tan importante lo que estamos hablando, no solo a nivel individual, pero que podamos reconocer como seres humanos, ok, hicimos esto, fuimos opresores de otro grupo humano, fuimos los hombres con las mujeres, y decir, perdóname por eso que hice, o asumo la responsabilidad de eso que hicimos, que realmente completa lo que es este tema de perdón, me parece. Sí, sobre todo, ya después de tus palabras, sobre todo pensarlo en venezolano, ¿no? Que como nación hemos estado tan fustigados. Les quiero agradecer de verdad a ambos esta interesantísima conversación que hemos tenido en la mañana de hoy. Gracias, Edith. Gracias, Dani. Un abrazo. Beso. Los doctores Edith Shiro, psicóloga clínica, autora de El inesperado regalo del trauma aquí en Miami, y en Caracas el doctor Dani Socorro, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y sacerdote jesuita. 10:26, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.